Descubierto, millonario asombrado al encontrar a su empleada cargando a su increíble bebé. Jorge, un empresario de 38 años, siempre había considerado su vida un laberinto de números y metas. Pero aquel día, mientras deambulaba por un parque, la vista de su empleada Valeria riendo y jugando con su pequeño hijo le dio un vuelco al estómago. Era como si se hubiera topado con un espejismo, una realidad que jamás había permitido que existiera en su mundo enfocado en el éxito y la competencia. La imagen de Valeria, con su cabello desordenado y una sonrisa brillante, contrastaba con los rostros serios que llenaban su oficina. Era una madre soltera de 27 años, su perspectiva de la vida era tan diferente de la suya que sentía que jamás podría entenderla. Porque nunca la había visto como una persona, en lugar de una mera pieza del engranaje de su imperio, mientras la veía jugar, una sensación de incomodidad se instalaba en su pecho. Como si cada risa que salía de ella lo acusara de haber olvidado lo que realmente importaba. Recordó su infancia en un barrio humilde, cuando cada momento se vivía con intensidad, con cercanía, con amor. Ahora, en su vida de empresario, esas cosas parecían vagas, enterradas bajo la presión de las deudas y los objetivos. La culpa comenzó a corroer su mente, había construido una fortuna en el desdén, creando un ambiente donde sus empleados eran seres intercambiables, no personas con historias propias. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la mente de Jorge se llenó de pensamientos desordenados. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué sentía que su vida, llena de logros, le parecía vacía? La visión de Valeria con su hijo estaba reconfigurando su moral. ¿Podía atreverse a alentarte a tomar riesgos en su carrera, incluso si eso iba en contra de las normas de negocio que había seguido durante años? A medida que la idea se afianzaba en su mente, la presión por parte de sus socios crecía. No mezcles lo personal con lo profesional, le advertían. La voz fría de su contable resonaba en su cabeza. Era un riesgo inaceptable, un peligro que podría costarle su empresa, dudas e inseguridades lo asaltaban. ¿De qué servía ganar más dinero si lo hacía a expensas del bienestar de su equipo? Y Valeria, ella tenía sueños, no solo un trabajo. Pero al pensar en tomar una decisión que desafiara la cultura empresarial que había cultivado, sentía que lo dejaba todo al azar. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la ayudaba, pero el costo fuera demasiado alto? La ansiedad apretaba su pecho como una mano fría. La tensión se volvía asfixiante, cada segundo sentado en el banco se convertía en un tormento de emociones contradictorias, mientras el sol empezaba a ocultarse, la escena en el parque se tornaba más intensa. Valeria, abrazando a su hijo, era el símbolo de todo lo que Jorge había perdido de vista. La sonrisa en su rostro era una luz que iluminaba lo que él había relegado a la oscuridad. Era posible que el verdadero éxito no se midiera en cifras, sino en las vidas que tocaba. Jorge miraba a Valeria, y por primera vez, la distancia que había creado entre su ambición y el mundo humano que lo rodeaba se hacía insoportable. En esa fracción de segundo, comprendió que estaba en una encrucijada. La vida podía ser un juego de números, pero las decisiones que realmente importaban eran las que afectaban a las personas. La presión de seguir el camino tradicional versus el deseo de hacer el bien lo mantenía en un constante tira y afloja, y con cada instante, la balanza se inclinaba más hacia la compasión. Pero, ¿sería bastante? La imagen de Valeria jugando con su hijo no lo abandonaba. Cada día en la oficina, esos rostros serios y preocupados parecían sumirse en el ruido monótono de correos y llamadas. Sin embargo, al regresar a su lujoso departamento, la soledad lo abrazaba con más fuerza. Cerraba la puerta y sentía que el aplauso del triunfo se desvanecía. Había cabido tanto en su vida y, sin embargo, se sentía como un mundo vacío, un eco donde antes había resonancia. Al día siguiente, Jorge decidió romper la rutina.
En lugar de sumergirse en la vorágine interna de la empresa, se dirigió a un café cercano. Mientras saboreaba un café, sintió la necesidad de abrir un espacio para la reflexión. ¿Qué pasaría si comenzara a conocer a sus empleados más allá de su rendimiento en el trabajo? La idea le parecía subversiva, casi peligroso. Había sido adiestrado para ver a sus colaboradores como recursos, no como individuos con esperanzas y sueños. Con el alma titilando entre la ansiedad y la curiosidad, Jorge hizo algo que, a sus ojos, representaba un cambio monumental. Decidió invitar a Valeria a tomar un café, una conversación informal. Al principio, el nudo en su estómago era frío, la mirada que ella le dirigió cuando le extendió la invitación le dio a entender que también sentía la tensión. Sin embargo, él persiguió un renovado sentido de propósito. Había llegado la hora de escuchar. Cuando se encontraron, los nervios eran palpables. Valeria llegó con su vestido sencillo y su risa cautelosa, un contraste al glamour que Jorge había cultivado a su alrededor. Pasaron de hablar del clima a una charla sobre sueños, y entonces la conversación se iluminó. Valeria compartió su deseo de seguir estudiando, de hacerse un nombre en el mundo del diseño gráfico. Sus ojos brillaban al contar cómo había hecho bocetos en sus ratos libres, cómo soñaba con ser reconocida. Mientras escuchaba, Jorge sentía que su propia vitalidad se avivaba. Allí, sentado con alguien que encarnaba la perseverancia, comprendió que su éxito no debería ser solo una meta personal, sino una plataforma para fomentar la ambición de los demás. Se preguntó qué pasaría si utilizara su influencia no solo para alcanzar la cima, sino para elevar a los que lo rodeaban. Un cambio de paradigma comenzaba a gestarse en su mente. Sin embargo, al final de esa conversación, un resquicio de duda lo asaltó. ¿Podría hacer de su empresa un lugar donde el talento floreciera, donde los empleados sintieran que sus voces importaban, o sería un sueño irrealizable? La presión continuaba goteando en su interior, pero a medida que Valeria hablaba, una determinación comenzaba a crecer. La semana siguiente, Jorge estuvo en su oficina sintiendo el peso de su decisión. Comenzó a implementar cambios. Primero, organizó sesiones dentro de la empresa donde todos pudieran presentar sus ideas e inquietudes. La resistencia fue notoria, muchos le decían que se marchaba del camino que lo había llevado al éxito. Pero el deseo por el cambio era tan intenso que no se permitió echarse atrás. No sería fácil, y sabía que iba a enfrentarse a muchos recelos. La pregunta que lo atormentaba era, ¿podría realmente transformar la cultura de su empresa, o sería un barco a la deriva? Mientras revisaba los documentos, una notificación en su computadora interfería en sus pensamientos, el informe financiero del último trimestre, que prometía ser su razonable próximo paso hacia el aumento de ganancias. Sin embargo, por primera vez, ya no le interesaba tanto. Lo que realmente lo intrigaba ahora era cómo sus decisiones impactarían la vida de Valeria y la de los demás. Y en medio de su vorágine de dudas, una idea brilló intensamente. ¿Qué pasaría si empezara a ver cada informe no como un número, sino como una historia de personas? Con una nueva brújula en su internalizado viaje, Jorge entendía que el verdadero riesgo no residía en el cambio, sino en permanecer en su antigua, asfixiante rutina. Pero las sombras de su legado aún esperaban en cada esquina, y la resistencia a la transformación se cernía ante él. Pronto se vería obligado a confrontarlo, a enfrentar su miedo más profundo. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por el sueño de una empresa más humano? La próxima decisión, la más valiente que había tomado en su vida, podría determinar el futuro no solo de su carrera, sino también el de Valeria y otros que habían estado esperando ser escuchados. Y así, la tensión se acumulaba, la historia de Jorge avanzaba hacia un inevitable giro. La luz del sol se filtraba a través de las persianas de la oficina, proyectando sombras alargadas en el suelo. Jorge observaba su entorno con una mezcla de determinación y ansiedad. Había establecido un plan, un esbozo de cómo podría transformar no solo su estilo de liderazgo, sino la esencia misma de su empresa. Las sesiones de intercambio de ideas, que había propuesto como un primer paso, estaban programadas para comenzar esa semana. Pero su mente seguía atormentándose con imágenes de desconfianza, de empleados que lo miraban como un intruso en su mundo. En su escritorio, un mensaje titilaba en la pantalla. Valeria había solicitado una reunión para discutir algunas de sus inquietudes sobre los cambios propuestos.
El corazón de Jorge se aceleró. Era la voluntad de ella, como testigo y partícipe de sus intentos de cambio, lo que realmente daba peso a su decisión. Esa pequeña voz interior que lo había inquietado días atrás, ahora resonaba con mayor claridad. Esto era más que un ajuste operativo, estaba comenzando un viaje hacia una nueva forma de ser. Cuando Valeria llegó a su oficina, su expresión era un compendio de curiosidad y recelo. Jorge la invitó a sentarse, notando cómo sus manos se entrelazaban, un ligero temblor en su voz. A través de la conversación, Jorge no solo se enfocó en escuchar sus opiniones sobre los nuevos protocolos, se sintió impulsado a preguntar, ¿qué significa para ti este cambio? La respuesta de Valeria fue reveladora. Ella compartió sus temores sobre el futuro, sus dudas sobre si realmente se valoraría la opinión de alguien como ella en un ambiente que había sido visto como rígido y exclusivo. Jorge sintió un nudo formarse en su estómago. Valeria no solo hablaba de sus inquietudes, también ejemplificaba a todos los otros colaboradores que se sentían igual. Jorge se dio cuenta de que su propio miedo a fallar era un espejo de los temores de Valeria. Cada uno de ellos cargaba una especie de vulnerabilidad. Esa reflexión lo llenó de un propósito renovado y, al mismo tiempo, de un desafío. Debía darles a sus empleados la confianza de que un cambio era posible. Para él, la transformación no sería solo un objetivo estratégico, sino un vínculo emocional que renovara la cultura de la empresa. En los días siguientes, empezó a planear una actividad en equipo, no para hacer un team building convencional, sino como un espacio genuino para compartir historias personales, sueños y aspiraciones. Una idea no convencional que podría ser considerada arriesgada, pero que él sentía, en su instinto más profundo, que era esencial. Su mente estaba en una especie de caos ordenado, el peso de sus decisiones agitándose en él, empujándolo a lanzarse al nuevo terreno. Las horas antes del evento fueron tensas. Jorge se sentía vulnerable, la falta de experiencia en la creación de un espacio emocionalmente seguro para su equipo lo hacía dudar de su propio valor. Pero la imagen de Valeria regresó a sus pensamientos, su pasión por el diseño y su deseo de ser escuchada lo volvían a motivar. Si quería que su empresa prosperara, necesitaba conectarse, no solo con los números, sino con las historias de sus empleados. El día del evento llegó. La sala estaba decorada de una manera que invitaba a la conversación, cojines cómodos, una mesa con bocadillos, y un ambiente que invitaba a la apertura. Durante las primeras horas, el silencio reinaba. Jorge sintió cómo su determinación vacilaba, cuestionando si había hecho lo correcto. Pero cuando finalmente reunió el valor para hablar sobre sus vulnerabilidades, una chispa se encendió en la sala, las historias comenzaron a fluir. Valeria fue la primera en abrirse, hablando sobre su pasión por el diseño, su deseo de crecer y el miedo a ser ignorada. Enseguida, otros comenzaron a compartir sus propias luchas y esperanzas. Jorge se sintió abrumado por una ola de empatía y conexión. Se dio cuenta de que, en su vulnerabilidad, también se encontraban los hilos comunes que unían a todos. Sin embargo, al final de la sesión, una sombra se cernía sobre él. Cuando se retiraron los invitados, Jorge vio a uno de sus principales ejecutivos con expresión seria. Se acercó a él, manifestando su descontento con la dirección que estaba tomando la empresa. No olvides lo que nos ha llevado hasta aquí, le advirtió, dejando en el aire la inquietud sobre su futuro como líder. Jorge sintió que la presión aumentaba. Ahora no solo se trataba del cambio que él deseaba, sino también de la resistencia interna que empezaba a tomar forma. ¿Sería capaz de mantener la sostenibilidad de su visión frente a la oposición de quien había sido su aliado más fuerte? La idea de perder todo lo que había construido se instaló en su mente como una helada sombra. Mientras salía del edificio, su ansiedad transformada en determinación, Jorge sabía que la batalla por el futuro de su empresa recién comenzaba. Cada paso en su viaje parecía cargar no solo su destino, sino el de aquellos que habían decidido confiar en él. Con su legado en juego, una nueva pregunta se asomaba entre las sombras: ¿tenía el poder suficiente para cambiar la cultura de su empresa y, en última instancia, su propia vida? La tensión se acumulaba, y las próximas decisiones podrían definir no solo su carrera, sino también quién era en esencia. La mañana siguiente, Jorge despertó con la mente en un torbellino de pensamientos. El evento había sido un gran paso,
pero la advertencia de su ejecutivo resonaba en su mente como un eco distante. Mientras se preparaba para el día, el espejo del baño le devolvía una imagen de un hombre dividido, por un lado, el líder comprometido con un cambio genuino, por el otro, el ejecutivo temeroso de perder el control sobre una empresa que ya no parecía pertenecerle del todo. Decidido a no dejarse vencer, Jorge se encaminó a la oficina. Al llegar, el ambiente parecía tenso y cargado. Los murmullos de los empleados reflejaban la inquietud que flotaba en el aire. ¿Qué pasará ahora? ¿Será esto realmente lo que necesitamos? Jorge sintió que cada susurro era un recordatorio de su nueva responsabilidad. La incertidumbre de la transformación pesaba sobre él como una losa. Esa mañana, en una sala de juntas más pequeña, Jorge convocó a su equipo directivo. Sabía que debía enfrentar la resistencia de su ejecutivo, pero también quería abrir el diálogo sobre lo que había sucedido en el evento. Con la mente fría y resolutiva, comenzó la reunión exponiendo su visión: no podemos volver atrás. Necesitamos adaptarnos a un mundo que cambia rápidamente. Las miradas en la sala variaban entre la atención y la desconfianza. Jorge eligió enfocarse en Valeria como ejemplo. Su valentía había permitido a otros abrirse. Cuando mencionó su historia, notó cómo algunos rostros se relajaban, mientras que otros fruncían el ceño, totalmente desinteresados. Finalmente, su ejecutivo, Ricardo, tomó la palabra, sus ojos fijos en Jorge. La gente necesita dirección, no sentimientos. La productividad se ha visto afectada, y no podemos darnos el lujo de perder la eficacia. Sus palabras fueron incrédulas, pero Jorge sintió que eran excitantes. Eso era lo que quería cambiar, la noción de que la eficacia y la humanización eran antitéticas. Tenía que demostrarlo. Te agradezco tu sinceridad, Ricardo, comenzó Jorge, respirando profundamente. Pero creo firmemente que un entorno donde se comparten nuestras luchas no resta eficacia, sino que crea un compromiso más profundo hacia la misión de la empresa. Solo entonces podremos ser verdaderamente productivos. Hubo un silencio tenso. La cámara de su mente giraba rápidamente, como un engranaje que encajaba lentamente. Después de una breve pausa, la sala se tornó en un campo de discusión. Jorge se dio cuenta de que había encendido algo en el grupo. Las opiniones comenzaron a fluir. La combinación de nuevas ideas trajo como consecuencia un cuestionamiento constructivo del modelo actual. Las críticas al enfoque tradicional se mezclaron con propuestas concretas para fomentar un ambiente de trabajo más colaborativo. Era exactamente lo que necesitaba, un cambio que no viniera solo de él, sino que también fuera parte del equipo. En el trasfondo, la inseguridad de su liderazgo aún acechaba. Al final de la reunión, la lucha no había terminado, pero ¿podría sostener el entusiasmo que había cultivado? Aumentó su impulso para continuar la conversación, pero siempre acechaba la pregunta de cómo abordaría la resistencia que sabía que vendría inevitablemente. La realidad de su postura comenzaba a desaparecer en un mar de incertidumbre. Al entrar a su oficina, sentía el peso de la confianza y la duda, un tira y afloja que lo empujaba hacia una nueva introspección. Estaba claro que la verdadera transformación de la cultura laboral no lo llevaría al clímax, sino que le presentaría nuevos desafíos que pondrían a prueba no solo su liderazgo, sino su identidad personal. Esa tarde, al ver a Valeria cruzar el pasillo a la distancia, una idea repentina y reveladora iluminó su mente. ¿Y si su amor por el diseño no solo fuera una carta de presentación profesional, sino el hilo conductor que conectara a todos dentro de la empresa? Comprometerse a desmantelar interiores rígidos para dejar que la creatividad no solo sea parte del producto, sino también de la cultura que cultivaban. Pero justo cuando el rayo de esperanza se encendía, una nueva llegada elevó la tensión. Una invitación a una reunión de urgencia con la Junta, la alta dirección que había mantenido el timón, estaba en camino. Jorge sintió como el nudo en su estómago se volvió más fuerte. Tendría que preparar su mejor defensa. Mientras se encaminaba hacia esa incertidumbre, su corazón retumbaba con una pregunta que podría significar el fin de sus esfuerzos: ¿caería en el viejo paradigma de control, o lucharía por la visión que había comenzado a dibujar? La respuesta podría ser el catalizador para una transformación definitiva. Así comenzaba otra etapa de su conflicto interno,
y Jorge tenía que decidir si iba a aferrarse a la lucha por su propia revolución o rendirse ante el status quo. Jorge se sentó en la fría silla de la sala de reuniones, un mundano símbolo de la autoridad que había examinado minuciosamente en sus noches en vela. La mesa larga, pulida y fría, reflejaba las miradas inquisitivas de los miembros de la junta que parecían, más que nunca, como vigilantes en un juicio. El nudo en su estómago latía con cada segundo que pasaba. La reunión de urgencia había llegado con un aire de opresión que amenazaba su visión, y era el momento de enfrentar su propia verdad. Mientras su mente giraba en cualquier dirección posible, un resplandor momentáneo de determinación emergió. Tenía que recordar por qué estaba aquí, por qué había decidido desafiar las costumbres antidiluvianas del negocio. La transformación que anhelaba no era solo una mejora superficial, era la oportunidad de crear un entorno donde cada empleado pudiera florecer, incluido él mismo. Al entrar la alta dirección, un murmullo inquieto recorrió la sala. Su CEO, una figura de autoridad que imponía respeto, tomó la delantera. Jorge, comenzó, su tono directo, hemos recibido informes sobre el malestar en la oficina. Las nuevas ideas te han llevado a promover un cambio, eso es positivo, pero también ha generado una resistencia considerable. Debemos mantener la productividad. Sintió en su interior la presión del miedo, esa misma dogma que había enfrentado semanas atrás. La idea del juego eterno del control emergió en su mente, pero, por un momento, sus pensamientos se centraron en Valeria y en cómo había cruzado sus propias barreras de miedo. Tenía que hacer lo mismo. Entiendo la preocupación, respondió Jorge, el eco de su voz contrastando con la tenue iluminación de la habitación. La productividad es crucial, pero no es lo único que importa. Hay una manera de unir los sentimientos humanos y la eficacia. Podemos construir un lugar donde la innovación no sufra, sino que prospere. Las miradas de los miembros de la Junta se volvieron hacia él, un intercambio cargado de escepticismo. Se sintió como un artista al borde de presentar su obra maestra, una parte esencial de su vida, y la respuesta podría deshacer todo lo que había creado. El silencio se coló en el aire, espeso y expectante. Te estás arriesgando demasiado, interrumpió Ricardo, dándole voz al temor colectivo. Estás comprometiendo la estabilidad. Lo que propones podría llevarnos a un declive inminente. La firmeza de su tono era, para Jorge, una serpiente que amenazaba con constreñir la vida que intentaba infundir en su equipo. Si todos temen perder, ¿quién se atreverá a ganar?, contrapuso Jorge, su voz vibrando con fervor. El poder de adaptarse radica en la capacidad de quienes forman parte de la empresa para ser escuchados, para interponer sus ideas y creatividad. En ese proceso, no solo se construye un equipo, sino una comunidad que trasciende el trabajo. El estar al frente del discurso lo colocó en el centro de la tormenta. El intercambio de miradas sabe a aprobación y rechazo al mismo tiempo, un campo de batalla dentro de su mente. Había llegado a un punto crítico en su desarrollo personal, un umbral que definiría si podía sostener su visión o si sucumbiría al miedo. De pronto, la CEO lo interrumpió con una pregunta singular, rifando el aire tenso entre ellos. ¿Puedes garantir que esto funcionará? Un desafío personal que resonaba como un eco anticipado a su propio dilema. Era capaz de respaldar sus palabras con acciones concretas, al precio de un posible fracaso. La seguridad que había ido ganando comenzó a tambalearse. La pregunta lo llevó a confrontar su propia vulnerabilidad. ¿Quién era él sin los resultados? Si la aventura para cambiar la cultura laboral fallaba, ¿podría soportar la presión de vivir con ese resultado? Antes de que pudiera responder, un impulso de resolución encendió su interior. En ese momento, no bastaba simplemente con hablar, debía transformar la conversación en acción, no solo para demostrar a la alta dirección su valía, sino para establecer una conexión genuina con su equipo y demostrar que él también era parte de esa revolución creativa. Estoy dispuesto a liderar un pequeño grupo para implementar estas ideas. Quiero traer a Valeria, a otros. Vamos a lanzar un proyecto piloto que nos permita experimentar este cambio sin temor y, si no funciona, asumiré las consecuencias. Su declaración resonó en las paredes de la sala. Las reacciones varían. Algunas caras sonreían discretamente mientras que otras mostraban duda, y aún así, algo en su voz dio pie a un regreso imprevisto de fuerza.
La decisión de atreverse parecía haber encendido una chispa. Mientras la reunión avanzaba, Jorge se dio cuenta de que había hecho algo más que desafiar el statu quo, había afirmado su lugar en la lucha por un cambio. A medida que pensaba en ese compromiso, una nueva oleada de optimismo florecía en su interior, el tentador resplandor de un futuro incierto le ardía por dentro. Sin embargo, mientras se reclamaba a sí mismo como líder y visionario, una voz interior temía que había abierto la puerta a tempestades aún más difíciles que lo empujarían al límite de su determinación. La verdadera prueba aún estaba por venir y la resistencia podría adoptar formas inesperadas, pero en su corazón retumbaba una pregunta, más intensa que antes: ¿estaba realmente preparado para la batalla que se avecinaba, o sería este el final de su lucha personal? La idea de implementar un proyecto piloto bullía en la mente de Jorge como un magma de posibilidades. Pero mientras la reunión se disolvía y él salía de la sala, su adrenalina se veía acompañada de otra emoción, la inquietud. Había logrado expresar lo que sentía, pero había evidenciado una vulnerabilidad que nunca había compartido. Ahora, debía convertir esas palabras en algo tangible. Cuando se topó con Valeria en el pasillo, la miró con determinación. Necesito tu ayuda. Empezaremos un proyecto que cambiará el tono de nuestra oficina. Quiero que seas parte de esto. Las palabras fluyeron con una confianza renovada, pero en su interior había un eco de duda. ¿Qué pasaría si fracasaban? La presión no solo sería sobre ellos, sería sobre todos los que dependían de su liderazgo. Valeria, percibiendo la seriedad en su voz, asintió enérgicamente. Cuenta conmigo. Estoy lista para aportar nuevas ideas. Jorge sintió que una pieza del rompecabezas comenzaba a encajar. Sin embargo, en su mente, se tambalearon pensamientos de expectativas y exigencias. ¿Cuán dispuesta estaría su compañera a realmente dejar atrás antiguos métodos? La inquietante posibilidad de resistencia interna se cernía sobre él como una sombra. Determinado a allanar el camino, decidió organizar una sesión informal con su equipo. En un ambiente más relajado, podría explorar sus ideas y generar un diálogo abierto. La primera reunión del grupo se realizaría en una cafetería cercana, lejos del aire tenso de la oficina. A medida que se preparaba para ese primer encuentro, notó que el teléfono sonaba sin parar. Era Ricardo, quien había estado intentando comunicarse con él. Sin pensarlo dos veces, contestó. ¿Qué necesitas? Estoy preocupado, Jorge. Este cambio podría ser más destructivo que útil, dijo Ricardo, dejando el mensaje claro. Jorge lo escuchó, no solo como a un colega, sino también como un competidor. El desafío se intensificaba. Si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos. Necesito que estés a bordo, no en oposición, respondió, buscando que la duda de su compañero se disipara. La comedura de cabeza no era fácil y las palabras de Ricardo resonaban en su mente. ¿Qué dirán los demás? Empezaba a cuestionarse el real impacto de su decisión. Pero era un riesgo que ya estaba dispuesto a asumir. Había comenzado a vislumbrar un camino que no solo beneficiaría a su equipo, sino también a su propia autopercepción. El día de la reunión en la cafetería llegó. Jorge llegó antes para establecer un ambiente cálido y acogedor. Cuando sus colegas comenzaron a llegar, una mezcla de ansiedad y expectativa se apoderó de él. Sus palabras iniciales fluyeron, pero algo más profundo se sentía asomándose en su interior. Necesitaba explorar sus propias motivaciones antes de guiar al grupo. Quiero comenzar con una pregunta: ¿cómo nos vemos nosotros como equipo? ¿Qué es lo que nos detiene para ser realmente nosotros mismos en el trabajo? Los rostros de su equipo se tornaron serios. Algunos fruncieron el ceño, otros miraron hacia el suelo. Fue un momento incómodo, pero también liberador. La conversación, aunque difícil, empezaba a tomar impulso. Uno de los integrantes, José, finalmente habló: todo esto suena bien, pero tenemos temor a los cambios. Nos han enseñado que el éxito se mide por cifras simétricas. ¿Qué pasa con el resto? Las palabras resonaron en Jorge. Era cierto, su visión, aunque innovadora, estaba en contra de un legado profundamente enraizado. Mientras Jorge reflexionaba sobre su mensaje, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era solo contra la resistencia del sistema, sino también contra la resistencia dentro de él.
Ser un líder significaba ser vulnerable e incluir las experiencias de otros. Su viaje personal había comenzado a cobrarse un nuevo significado, la conexión emocional con su equipo crecía, pero Jorge sentía que el desafío real comenzaba. Aunque había encendido una chispa, la fragilidad de la confianza podría perderse con una sola decisión equivocada. La experiencia lo había llevado a un punto crítico, sin retorno, mientras la reunión se desarrollaba enérgicamente y las ideas comenzaban a fluir, una inquietante pregunta volvió a acecharlo. ¿Todo esto será suficiente para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Un desafío que podría hacer tambalear sus tímidos avances, la conexión que se había forjado daría vida a una nueva forma de trabajo, pero Jorge no podía escapar del miedo a ser juzgado por su audacia. ¿Estaba realmente a la altura de lo que él mismo había prometido? Mientras saboreaba el momento, sintió cómo la ansiedad se apretaba en su pecho. La siguiente decisión definiría no solo su carrera, sino su propia identidad. ¿Sería capaz de sostener esta nueva forma de liderazgo? La verdad reinaba sobre su mente, el cambio apenas comenzaba y la lucha interna sería inminente. La esencia de su ser se ponía a prueba como nunca antes. El verdadero reto estaba por llegar y con él, la pregunta, ¿sería suficiente para mantenerse firme y no sucumbir nuevamente a sus temores? La reunión había comenzado a tomar un giro inesperado. Las ideas brotaban como una corriente de energía compartida, pero Jorge no podía evitar sentir una creciente presión. Las voces se entrelazaban, cada propuesta parecía tener su propia vida, y él, en el centro de todo, luchaba por encontrar su voz. La inquietud que había sentido antes se transformó ahora en una determinación palpable. Era el momento de consolidar su liderazgo, demostrar que no solo era un facilitador de ideas, sino un verdadero guía para su equipo. Sin embargo, en el fondo de su mente, la sombra de la duda seguía acechando. Cada argumento que escuchaba, cada mirada de su equipo, lo desafiaba a validar su propuesta. ¿Era realmente capaz de liderar un cambio tan radical? Decidido a no dejar que la incertidumbre lo dominara, lanzó una pregunta más. ¿Qué tipo de equipo queremos ser en el futuro? ¿Cómo podemos medir nuestro éxito más allá de las cifras? Las respuestas fluían, pero mientras escuchaba a sus compañeros, se dio cuenta de que la mayor resistencia no venía del sistema, sino de un miedo inherente al cambio. Cuando Valeria tomó el micrófono, su intervención fue un bálsamo para Jorge. Siempre hemos medido nuestra capacidad a través de números, pero ¿no deberíamos considerar también nuestras emociones, nuestras interacciones? Es hora de escuchar, no solo a los jefes, sino a todos. Esa intervención resonó profundamente en Jorge, despertando en él una nueva dimensión de liderazgo. Era un llamado a abrazar su vulnerabilidad y la conexión humana en el trabajo. En lugar de erigirse como un líder tradicional, podía ser un líder empático, alguien que impulsara la autenticidad y el entendimiento mutuo. La revelación era clara, debía mostrar un camino para evaluar no solo el éxito, sino el bienestar de su equipo. Con el corazón latiendo fuertemente, sintió que la sala se iluminaba con la energía renovada. Los murales de resistencia empezaron a desvanecerse. Sin embargo, aún quedaba un desafío por delante. La resistencia de Ricardo, a quien admiraba por su juicio crítico, era un obstáculo que no podía ignorar. La mirada de Ricardo, algo escéptica en cada intervención, lo seguía acechando. Una vez finalizada la reunión, Jorge se acercó a Ricardo. Sé que te preocupa este cambio. Quiero que te unas a mí, que seas parte de esta transformación. No es solo un proyecto, es una construcción del futuro que necesitamos todos. Ricardo lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su sinceridad. Tu entusiasmo es contagioso, Jorge, pero el cambio también puede costar nuestra estabilidad actual. ¿Crees que realmente estás preparado para manejar las consecuencias de esto si sale mal? La pregunta fue directa y cortante, y Jorge sintió cómo la presión aumentaba. Ahora estaba en una encrucijada. La determinación que había cultivado durante la reunión debía convertirse en acción. La vulnerabilidad era un camino arriesgado, especialmente si Ricardo, uno de sus más cercanos aliados, no apostaba por su liderazgo. Las manifestaciones de incertidumbre que había experimentado estaban tomando forma en un dilema claro: seguir adelante o retroceder para proteger lo que ya tenían, aunque fuera cómodo.
Mientras contemplaba la serie de decisiones que tendría que tomar, una oleada de temor y desafío invadió su mente y cuerpo. Jorge tuvo que enfrentarse a una verdad simple pero cruda: su deseo de liderar no podía estar separado de la realidad de las consecuencias. Cuanto más pensaba en el camino que había trazado, más clara se hacía su misión. La lucha no podía ser solo por esa reunión, necesitaba transformar un concepto en una realidad tangible y, para ello, las dudas debían silenciarse. La batalla interna debía ganar más que su confianza personal. Mientras se alejaba de la conversación, una nueva cuestión lo abrumó: ¿realmente estaba preparado para la adversidad que podría surgir de este cambio? La responsabilidad de su liderazgo se cernía sobre él como una sombra aún más oscura. La tensión aumentaba, como si la atmósfera misma presagiara el próximo movimiento decisivo. Con cada paso que daba, la realidad se volvía más clara: no podía huir de su propia responsabilidad. Las decisiones que tomaría en los próximos días definirían no solo su carrera, sino la esencia de quien era como líder. Estaría dispuesto a sacrificar la seguridad en pro de un cambio significativo, incluso si eso significaba enfrentar la incomprensión de los demás. La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuestas inmediatas. Detrás de su determinación, una mezcla de esperanza e incertidumbre brotaba. La historia de su transformación apenas comenzaba, y con ella, el siguiente capítulo de su aventura personal y profesional se vislumbraba en el horizonte. Jorge llegó a su oficina con una sensación de adrenalina recorriendo su cuerpo. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, un eco constante que lo instaba a cuestionar su propia autoridad. Se sentó en su escritorio, rodeado de informes y documentos, pero su mente viajaba más allá, hacia el horizonte nebuloso del potencial que había vislumbrado. Tenía que dejar de lado el miedo y la inseguridad. Hacerlo, pensaba, requeriría no solo valentía, sino una autocomprensión honesta. Con su cuaderno abierto frente a él, comenzó a escribir sus pensamientos. ¿Qué significa ser un líder eficaz?, se preguntó. Las respuestas comenzaron a fluir, casi como un torrente: autenticidad, conexión, empatía, y, sobre todo, la capacidad de inspirar a otros a adoptar cambios. Pero, ¿cómo lograrlo si ni siquiera podía convencer a su propio equipo? Fue entonces que recordó lo que Valeria había dicho sobre las emociones y las interacciones. Se dio cuenta de que no podía ser únicamente un líder racional, debía ser también una persona que comprendiera el corazón de su equipo. La vulnerabilidad, pensó, podía ser su mayor fortaleza. Se prometió ser honesto con su equipo, compartir sus dudas y miedos. Esa sería su forma de comenzar una conversación. Tras reflexionar, decidió que sería el momento de convocar a su equipo nuevamente, pero esta vez, en un entorno más informal. Propuso un almuerzo fuera de la oficina, donde pudieran hablar sin la presión habitual de las reuniones. El día posterior a la reunión fue difícil, la ansiedad lo acompañó a cada momento. ¿Y si no lograba conectarse con ellos? ¿Y si sus colegas lo miraban como un líder fallido en vez de un innovador? Pero a pesar de esa inquietud, a medida que se acercaba la hora del almuerzo, una chispa de emoción lo embargaba. El lugar escogido era acogedor, un pequeño café que permitía charlas en un ambiente relajado. Cuando todos estaban allí, sintió la energía fluir diferente. No había como la típica dinámica jerárquica, estaban, simplemente, compartiendo un espacio. Jorge tomó una profunda respiración y comenzó a hablar. Sé que introducir cambios puede ser intimidante. También tengo mis dudas sobre este camino, pero creo que juntos podemos llegar a algo valioso. Quiero ser un líder que los escuche y no solo un jefe que imponga decisiones. Las miradas de sus compañeros comenzaron a cambiar. Valeria asintió y tomó la palabra. Esto que propones, Jorge, es algo que puede realmente unir al equipo. Pero, ¿qué tal si compartimos también nuestras ideas sobre cómo medir nuestro éxito emocionalmente? Con cada intervención, Jorge sentía como una pesada carga se levantaba. La conversación fluía de manera natural, sus compañeros compartían sus propias inseguridades y esperanzas sobre el futuro. Había en ellas un sentido de conexión que lo sorprendió y lo llenó de energía renovada. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad había creado un puente que antes no existía. Al finalizar el almuerzo, notó que Ricardo lo miraba, una expresión de análisis en su rostro.
Se acercó a él nuevamente. Eso fue diferente. Me di cuenta de que el cambio también puede empezar aquí, en cómo nos comunicamos entre nosotros. Esa simple afirmación fue un aliento. La resistencia de Ricardo parecía estar menguando, pero aún había un camino por recorrer. Las siguientes semanas tendrían que ser un jugoso campo de experimentación y atención a los detalles. Tenía que ser fiel a sus valores y recordar que cada decisión contaba. Mientras caminaba de regreso a su oficina, la convicción creció en él. Se sentía más coherente con su visión y con la apertura emocional que había sembrado. Comenzaba a ver la resistencia como un componente esencial del proceso, no como un obstáculo a evitar, y en la trastienda de su mente, una pregunta se gestaba: ¿sería capaz de mantener esa conexión emocional en los días difíciles que vendrían? La realidad de su liderazgo se acercaba, estaba claro. Su crecimiento era una responsabilidad compartida y no solo un desafío personal. Al llegar a la puerta de su oficina, la próxima reunión asomaba en su mente. Un nuevo reto se perfilaba, donde tendría que poner a prueba lo aprendido y confrontar el auténtico equilibrio entre su papel de líder empático y el juicio crítico que seguiría presente. La lucha para construir su camino apenas comenzaba. Jorge entró a su oficina con la mente bullendo de ideas y estrategias. La conversación del almuerzo había sembrado una semilla de esperanza en su interior, pero ahora debía enfrentarse a un nuevo desafío. La próxima reunión programada no sería una simple discusión sobre objetivos. Esta vez tocaba abordar los cambios que había propuesto, y sabía que Ricardo y otros miembros del equipo seguirían siendo escépticos. Mientras revisaba los documentos para la reunión, se detuvo por un momento y examinó su reflejo en la ventana. Se preguntó si la nueva apertura que intentaba fomentar en su equipo podría resistir la presión de la implementación real. ¿Qué tan fácil sería para ellos abrirse y realmente participar cuando se enfrentaran a la tarea difícil de adaptar sus rutinas? Era evidente que debía mantener la energía positiva. Recordó su decisión de compartir su vulnerabilidad. Sería imperativo que también mostrara su fortaleza. Tenía que encontrar un equilibrio entre ser un líder accesible y mantener la autoridad necesaria. Se sentó, tomó un bolígrafo y comenzó a esquematizar su enfoque. El intercambio emocional que habían tenido en el almuerzo le dejó claro que los aspectos humanos del liderazgo eran cruciales, pero también debía ser firme y claro en sus expectativas. Dedicar un tiempo a escuchar y a crear empatía sería fundamental, pero sin olvidar los objetivos que tenían en común. Cuando llegó el momento de la reunión, Jorge notó que el ambiente era tenso. Ricardo se sentó en la esquina, visiblemente inquieto, y otros compañeros intercambiaron miradas con cierto recelo. Sin embargo, la determinación de Jorge creció al entrar en la sala. Decidió comenzar con una apertura honesta, reflejando la energía del almuerzo. Gracias por estar aquí, sé que las próximas semanas serán cruciales, inició. Quiero que todos aportemos nuestras ideas sobre cómo podemos trabajar juntos, no solo para alcanzar nuestros resultados, sino también para crecer como equipo durante este proceso. Mientras hablaba, podía sentir la oposición que emanaba de algunos miembros. Ricardo lo interrumpió bruscamente: Jorge, no nos engañemos. Solo estamos ante un cambio más en la hoja de ruta, y la presión no solo proviene de tus expectativas. Todos lo sabemos. Ese comentario lo dejó momentáneamente descolocado. No obstante, su deseo de enfrentar sus propios miedos lo impulsó. Entiendo que lo parezca, y también quiero ser transparente. Esta vez no se trata de mí, sino de todos. Estoy aquí para escuchar y aprender de ustedes. ¿Qué temores tienen sobre este camino? Las caras comenzaron a cambiar. La dureza inicial que caracterizaba el ambiente se balanceaba con un atisbo de apertura. Una colega, Ana, levantó la mano. Creo que muchos de nosotros tememos que estos cambios no se sostengan en el tiempo y que podríamos terminar desmotivados en un mes. Fue un comentario que resonó. Jorge sonrió y asintió, consciente de que ese reconocimiento podía ser un punto de partida. Es válido, aquí todos compartimos la responsabilidad de construir algo juntos. Hablemos de cómo planeamos evaluar nuestro progreso. ¿Qué consideraciones pueden ser relevantes para cada uno de ustedes? La dinámica comenzó a transformarse, cada intervención fue más profunda, más comprometida.
Sin embargo, una parte de Jorge no podía evitar seguir cuestionándose, ¿su papel como líder podría sostenerse si la presión aumentaba? ¿Y si la conexión emocional que había cultivado se rompía cuando las cosas se pusieran difíciles? La reunión llegó a su fin, pero el nudo en su estómago persistía. Había logrado abrir un espacio para la conversación, pero la estructura exacta del camino seguido aún estaba en la bruma. Sabía que el verdadero reto estaba por venir. Estas interacciones eran solo el comienzo, su resistencia como líder se pondría a prueba de maneras que aún no podía anticipar. Al salir, la idea de tener una conversación individual con Ricardo lo inquietó. Era el momento de confrontarlo y medir la sinceridad de un diálogo que se vislumbraba complicado. Se preguntó si podría inspirar a alguien que le había hecho cuestionar su propio liderazgo. ¿Estaba listo para ello? Esa pregunta lo acompañaría hasta el siguiente encuentro, donde vería la colisión entre sus aspiraciones de liderazgo y la cruda realidad que se aproximaba. El sol comenzaba a colarse por la ventana de la oficina de Jorge, iluminando los documentos esparcidos sobre su escritorio. La última reunión había sido un desafío, pero algo en su interior había cambiado. Su compromiso con la transformación de la cultura empresarial no era solo una aspiración, se había convertido en una necesidad vital. Finalmente entendía que ser un líder no era cuestión de imponer su visión, sino más bien de co-crear un espacio donde todos pudieran aportar. A medida que pasaban los días, Jorge se dedicó a implementar acciones concretas resultantes de las conversaciones mantenidas con sus empleados. La primera fue un sistema de feedback anónimo, que permitiría a todos expresar sus inquietudes sin miedo. Él fue el momento clave en el que su papel cambió de un ejecutor a un conductor. Como líder, comprendió que había que fomentar un ambiente donde la retroalimentación no solo era bien recibida, sino celebrada. Cada mensaje recibido se convirtió en una pieza clave para forjar una nueva narrativa en la empresa, donde todos podían ser escuchados. La relación con Valeria también se fortalecía. Cada semana compartían almuerzos en los que discutían sobre las visiones que tenían para el equipo. Ella impulsaba su pasión por el diseño gráfico y, en cada encuentro, Jorge notaba un crecimiento no solo en Valeria, sino en él mismo. Ella se atrevía a soñar despierta, y eso iluminaba el camino de Jorge. Juntos comenzaron a trazar un plan para comentarios creativos sobre los proyectos en curso, prometiendo que nadie se sentiría menospreciado. En un momento particularmente revelador, durante una de sus sesiones semanales, Valeria le dijo: «Tú has sido el cambio que yo necesitaba en mi carrera. Me he sentido vista y valorada, y eso es fundamental para mí». Jorge sintió que una oleada de gratitud lo invadía. No solo había fomentado un cambio en la cultura laboral, sino que también había impactado la vida de alguien de una manera tangible. Esa era la verdadera riqueza que antes había pasado por alto. Sin embargo, no todo fue sencillo. Los ecos de resistencia continuaron resonando. Ricardo, quien había mostrado escepticismo desde el principio, le planteó en una reunión unas semanas después: «Jorge, esto puede estar bien para un tiempo, pero ¿cómo sostenemos la productividad y los resultados? La competencia no se detiene». A lo que Jorge respondió con firmeza: «Ricardo, este cambio está diseñado para que los empleados se sientan más comprometidos. La productividad proviene de un equipo que se siente valorado. Si todos trabajamos juntos en esto, la eficacia aumentará». Fue entonces que la tensión se rompió cuando más miembros del equipo comenzaron a brindar ejemplos de cómo las nuevas dinámicas de trabajo habían mejorado las relaciones y la colaboración entre sí. La batalla interna que Jorge había librado estaba empezando a dar frutos palpables. Las historias de los compañeros, historias que él había comenzado a escuchar y cultivar, sabían a esperanza y proyección. Finalmente, tras meses de incertidumbres y cambios, Jorge se presentó ante la junta con un informe en mano. Había logrado no solo mejorar la moral y el bienestar de su equipo, sino también los resultados financieros de la empresa. La combinación de una cultura de confianza y un enfoque en el crecimiento personal y profesional estaba generando resultados tangibles. Su empresa ya no enfrentaba un declive, sino un florecimiento. La mirada de sus colegas al recibir la noticia reflejaba admiración y respeto. Durante su presentación final, él habló desde el corazón: «Este es el momento en que entiendo que el verdadero éxito no son solo cifras, sino un equipo que colabora, crea y se siente apoyado».
Hoy celebramos más que solo nuestros resultados, celebramos nuestro proceso de transformación. El aplauso resonó en la sala, no solo por los números, sino por la conexión genuina que había establecido con su equipo y la transformación vivida. Fue un cierre monumental, no solo había ganado reconocimiento profesional, sino que también había descubierto el propósito detrás de su ambición. La realización personal había llegado, y con ella, una confianza sólida en su liderazgo. Jorge se sintió en paz consigo mismo. Había conquistado no solo los retos de su producto y su empresa, sino, más importante aún, había recuperado la conexión humana que siempre había anhelado. La transformación que inició no solo cambió su vida, sino que impactó de forma positiva todas las vidas que tocó. Miró a su alrededor y vio un futuro brillante con un mismo propósito: construir un ambiente donde todos pudieran soñar y crecer. Ya no era solo un empresario, se había convertido en un transformador. La resolución y el crecimiento personal estaban a la vista, y su historia aún estaba escribiéndose. Sin embargo, si ustedes también desean ser parte de esta transformación, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, porque ustedes pueden alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos escuchar sus voces. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, porque cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos juntos que el impacto sea aún mayor.